Renuevan alerta por tormentas que afectan a casi todo el territorio nacional. Para la tarde de este jueves se renovó la alerta por lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes para 13 departamentos del país, según indica en su boletín especial la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología. A las 15:48 la Dirección de Meteorología renovó la alerta de tormentas que indica que, para la tarde de este jueves no se descarta que se generen fenómenos de tiempo severo. Se recomienda resguardarse y no poner en riesgo la vida ante los raudales que se podrían generar. El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a fuertes y la ocasional caída de granizos. Peligrosos raudales y apagones en varios puntos del país. La zona de cobertura abarca la región oriental y el sureste de la occidental. Departamentos afectados: Asunción Sur de San Pedro, Cordillera Guairaca, Aguazuca, Azapa, Itapúa, Misiones, Paraguarí Central, Ñeembucú, noreste de Canindeyú, sureste de Presidente Aya. Se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a fuertes y la ocasional caída de granizos.